una súper sorpresa. Me encuentro con Carlos Vives, quien nos invitó hoy a la rueda de prensa del lanzamiento de su nuevo libro, Cumbiana, Relatos de un Mundo Perdido. Gracias a toda la gente que nos acompaña hoy. Gracias por estar aquí. Y bueno, felices de poder hablar de ese mundo perdido, porque es un mundo perdido en el sentido más grande de la palabra. Bueno, Carlos, cuéntale a todos cómo fue el proceso de concepción de Cumbiana y qué vamos a encontrar dentro del libro. Julvis, perdóname, dame la oportunidad de adelantármele al maestro Guillermo Barreto antes de que me echen las culpas a mí. Yo le voy a echar las culpas a él. Por supuesto que el libro tiene esta dinámica. Yo voy rescatando de mi memoria pistas que yo llamo para haber descubierto este mundo perdido donde está el origen de la cumbia. Y tiene que ver con cosas que me pasaron en la vida, en mi trabajo, cosas que me contaron. Entonces yo tenía una intuición sobre el origen. Incluso hace ya mucho tiempo empecé a decir, el vallenato es hijo de la cumbia, el vallenato es hijo de la cumbia, sin entender realmente por qué era hijo de la cumbia. Pero había una cosa intuitiva, que es el solo hecho de oír cumbias y vallenatos me hablaba de una familiaridad. Incluso se regaba hacia el porro, hacia los chandés, hacia la música que al final terminamos escogiendo, esos patrones que terminamos escogiendo para hacer nuestro pop, nuestras canciones de hoy, tienen que ver con este territorio que yo llamo cumbiana. Entonces este libro, que al principio iba a tener de mi parte una especie de prólogo largo donde yo presentaba esta historia con Guillermo y luego nos afincábamos con los datos históricos de las investigaciones del profesor Guillermo Barreto y terminamos sumándole un poco esas pistas que con el tiempo yo me fui haciendo que de manera intuitiva, y en el libro yo te las voy a contar y apuntarla el historiador con un dato histórico que de alguna manera cierra y demuestra un poco esas teorías que vamos soltando de lado a lado de lo americanista que llamamos, creo, no conozco si se ha llamado las corrientes antes de este libro, yo las llamo corrientes americanistas y otras africanistas. Y dentro de esas líneas hay muchos grises, entonces es mucho más complejo. Y entonces fue eso, Guillermo me leía en la prensa, en mis entrevistas, que yo hablaba del tema, y entonces como él estaba en Santa Marta, conocía a mi familia, me hacía llegar datos, me hacía llegar fotocopias de sus investigaciones, de sus pensamientos, de lo que había dicho Orlando Fals, de lo que había dicho Gerardo Pombo, de lo que había dicho los historiadores y lo que pensaban un poco y cómo se había ido perdiendo el verdadero origen, cómo ya estábamos narrando la cumbia a partir de la llegada de los esclavos africanos a América. Se volvió, es lo que más encontramos en la internet, y nos teorizaron de afuera y hemos repetido de afuera sobre la cumbia, teniendo grandes escritores, historiadores, sociólogos que ya nos habían contado esta historia, pero que no fue la historia que se quedó en nosotros. Preferimos repetir cosas que se decían de afuera con muy buena fe, estoy seguro, con muy buena fe y con mucha emoción de autores extranjeros, de gente de otras partes que se emocionaban con el descubrimiento de nuestra cultura, pero que no habían tenido la profundidad para entender el verdadero origen de todo esto. Entonces, claro, Guillermo me empezó a meter cosas. Incluso te cuento, Julvis, nosotros llegamos a llamar este libro en un principio, que yo creo que tarde o temprano se va a tener que llamar así, el libro grande de la cumbia, porque son tantas los datos, las historias, los descubrimientos de excavaciones, antropólogos, que mi escritorio se llenaba, y cada vez que yo llegaba a Santa Marta, pues aparecía Guillermo Barreto y me llenaba de cosas, que, ¿cómo se va a llamar el libro? Y yo, el libro grande de la cumbia, como el río grande de la Magdalena. Entonces, y por una motivación y las ganas de él de que muchas de las cosas que yo decía en mis entrevistas, él las podía apuntalar con sus investigaciones. Y así llegamos a este libro. Y como nos escuchaste al principio, yo hoy lo leo y yo digo, ay, me faltó esto, faltan cosas, porque nosotros seguimos descubriendo cosas porque realmente
Yulvis, te lo digo de corazón, y se lo digo a mis hermanos colombianos y se lo digo a la gente que nos está acompañando en este momento. No hemos tenido clara la dimensión del fenómeno de esta unión de culturas que ha sido este territorio, sumado a la biodiversidad y a este intrincado sistema de ríos y de ciénagas que es el territorio anfibio de Colombia, donde yo te digo, tendríamos que hablar incluso de bambucos, torbellinos, porque el territorio, nosotros jugamos a los regionalismos que nos empequeñecen. Cumbiana, ¿de dónde nace ese término? Cumbiana fue un término que escogí o que me inventé para hablar de todo un territorio del que hemos hablado por pedazos. Históricamente hemos hablado por pedazos, se habla de Montes de María, se habla de las ciénagas de Lorica, se habla de las sabanas de Bolívar, de Córdoba, de la Tierra del Porro. Entonces los magdalenenses hablan del Magdalena y el Magdalena Grande y el vallenato solamente aquí y solamente por allá. Cumbiana es la primera palabra que te habla de todo el territorio. Aún más, la cumbia no se quedó solo en Colombia. Para nosotros es importante y Guillermo siempre se preocupa y me dice, cuenta que la cumbia es de Colombia. Es obvio que la cumbia es de Colombia. Este libro también tiene esas ganas de contarle al mundo que México tiene cumbia y que los mexicanos deben saber de este territorio donde nace y cómo se fue para allá. Este libro cuenta la historia de cómo esas cumbias, cuando llega la industria de la música, mi querida Yulvis, se va con los discos. Incluso esas primeras grabaciones se hicieron unas en Argentina, otras en México, porque eran las grandes capitales que irradiaban la cultura, la música, el arte, todo eso. Y bueno, esa es fundamentalmente la manera como nació el libro. Bueno, ya que nos cuentas que durante todo el proceso de investigación pudieron recabar muchísima información que tal vez ahora en Cumbiana pues no se pudo agregar, pero quisiera saber si debido a esto van a tener un tomo 2 de Cumbiana. Sí, yo creo que es que hay muchas historias por contar. Es que tenemos muchos mundos perdidos, definitivamente. Es decir, por supuesto, valorando y la dedicatoria del libro, si tú la buscas, es dedicada a todos los escritores, a los investigadores, a los que trabajan en los pueblos más olvidados por mantener las tradiciones, por mantener la identidad, por compartir con las nuevas generaciones un sentido de pertenencia. A ellos está dedicado el libro y por supuesto, como la cumbia es transversal, toca a todos los mundos. Es decir, te va a sonar rarísimo, pero realmente no lo es. Pero el mundo del bambuco es un mundo que está por contar a estas generaciones. Tú me dices que tiene que ver la música del interior con la música del río y del Caribe y del Pacífico, si entre otras cosas la industria nos ha querido apartar. La música colombiana, llamada música colombiana, solo se llamaba música colombiana la música del interior. Y fíjate, este costeño te está hablando de la importancia de la música del interior, porque al final, viajando por el río, es el río el que te cuenta la historia. Son los compositores. Cuando tú analizas a un José Barros que escribió bambucos, paseos, torbellinos, cumbias, porros, tú dices, hay un universo más grande a veces a ese pequeño regionalismo que hemos tenido. Y entonces la cumbia es transversal. Tú sabes que hay cumbia atrateña. El Atrato no es un río que desemboca en el Pacífico. Ah, bueno. Ahí te dejo ese dato ahí. No, mentira. Yo quisiera contar mi libro, contar con Guillermo, por supuesto, para que me apuntale con los hechos históricos, pero mi experiencia dentro del vallenato y de mi vida, de mi infancia, alrededor de los juglares, ¿no? Eso es algo que yo tengo que contar. Bueno, chicos, ya saben, tienen que estar súper pendientes del lanzamiento de Cumbiana, Relatos de un Mundo Perdido, de Editorial Planeta, un libro de Carlos Vives y Guillermo Barreto.